Entonces, muy buenas tardes, queridos alumnos, todos atentos, por favor, presten la debida atención. El día de hoy una clase muy sencilla, eh, que implica que vamos a trabajar nuevamente con los vectores que hemos estado aprendiendo en las clases anteriores. Bien, entonces ustedes pueden ver acá, el título se llama Diagrama de Caída Libre, su abreviatura es esta, y estos objetos que nosotros estamos viendo acá, fíjense, van a ser representados en un cuadrante o un diagrama fíjense, de un esquema de X y Y, ¿bien? Y eso nos va a permitir a nosotros tener plasmado la direccionalidad que va a tener cada una de las fuerzas que vamos a trabajar. Miren acá. Un diagrama de caída libre es una representación gráfica de una situación real con el fin de determinar las fuerzas que actúan sobre un determinado cuerpo. Bien, entonces estas son las fuerzas que nosotros hemos estado viendo anteriormente, es un pequeño repaso, dice la fuerza normal siempre va a estar en dirección hacia arriba, fíjense, formando un ángulo de 90 grados en el caso de que, eh, en el caso de que eh, tenga un piso horizontal. Si está en un plano inclinado, la normal va a ir también en esa dirección, la vertical, ¿no es cierto? En la fuerza de fricción, ya hemos dicho que son fuerzas contrarias, en fuerza de rozamiento, cuando hay una fuerza, va a haber una resistencia contraria. Y en el caso de la fuerza de gravedad, ya saben que toda la gravedad va a ir siempre en dirección hacia el piso o hacia abajo. Bien, la fuerza de tensión puede estar para acá o puede estar para el otro lado, la derecha, etcétera, pero nosotros vamos a fijarnos de que algo lo está jalando, ¿no es cierto? Algo lo está tensionando. Bien, entonces ya esto es un recuerdo de la fuerza de gravedad que lo descubrió Newton. Todos los cuerpos son atraídos hacia la Tierra, ¿no es cierto? Todo objeto es atraído hacia la Tierra. Bien, esto lo hemos hecho en las clases anteriores. Ya ustedes han hecho gráficos sobre ellos, entonces ya tienen la noción de los tipos de fuerzas que nosotros hemos estado trabajando. Bien, veamos acá. Eh, Observen estos dibujos y para ustedes van a darse cuenta con facilidad a qué se refiere con diagrama de caída libre. Bien, tenemos este objeto, por ejemplo, acá, y está colgando de dos cuerdas. Fíjense, de dos cuerdas. Y este objeto tiene un peso. Por lo tanto, lo primero que vamos a observar es que hay una fuerza que está actuando con el peso. O sea, es la fuerza de gravedad. Esto de acá es un eje de X y un eje de Y en el plano, y lo vamos a representar de esta manera. Bien, entonces la fuerza de gravedad siempre va a ir hacia abajo, por lo tanto está graficado hacia abajo en el eje de las coordenadas. ¿Sí? Bien, el objeto en realidad es el punto mismo, el punto central. Y a este objeto, le está actuando una fuerza de tensión, fíjense, acá lo está sosteniendo, ¿no? Por lo tanto, esa fuerza de tensión lo va a jalar hacia arriba. Y la otra fuerza hacia el otro lado. Entonces, miren, esto de acá sería el de acá, y esto de acá sería el de acá. Acá no va a haber fuerza de roce, nada, porque no hay nada abajo, ningún objeto que lo esté sujetando a este de acá. Bien, acá también lo mismo, tenemos acá un auto sube por un plano inclinado, fíjense, la fuerza de gravedad siempre va a ir en dirección hacia abajo, siempre. Se supone que acá es el auto. Ahora el eje de las coordenadas, miren, lo han dibujado en forma diagonal, porque se supone que este es un plano, fíjense, el plano sería este de acá y esto de acá. Por ejemplo, el eje de las coordenadas de las Y va a ir un poco inclinado, ¿no es cierto? Igual a X. Entonces, miren, la fuerza de gravedad siempre va hacia abajo. Ahora, se supone que acá tenemos una fuerza normal, que está actuando acá, porque está apoyado en este plano.
Entonces la fuerza normal va a ir en esta dirección inclinada. Entonces acá está la fuerza normal representada por la N. Y una fuerza pues que lo está jalando, acá, esta fuerza. Bien, en el caso de las poleas, por ejemplo, en el caso de que trabajemos con poleas, este es un eje central donde está colgado dos objetos, supuestamente en equilibrio, porque estamos trabajando de caída libre. Entonces, para cada objeto tenemos que graficar o hacer un gráfico especial, ¿no? Para cada uno. En el caso de este objeto, de M, que tiene masa número 2, hay una fuerza, primero la de gravedad, esta de acá. Y también hay una fuerza de tensión hacia arriba. Fíjense esto de acá, la fuerza de tensión. En el caso del objeto número 1, de la masa 1, también está la misma. Tiene su fuerza de gravedad y hay una fuerza de tensión en dirección a la polea. Bien, en el caso de este objeto, de acá, de este dibujo, de este gráfico, tenemos varios, ¿no? Entonces, primero, siempre ya les estoy manifestando que para hacer el gráfico de diagrama de caída libre, en el caso de que se traten de dos objetos, de cada uno tenemos que hacer su gráfico. Primero haremos del de acá, luego el del otro. Fíjense acá, entonces primero está el de acá. Este objeto de acá, lo primero que tenemos es que tiene un peso. Sabemos que tiene un peso, por lo tanto hay una fuerza de gravedad que lo está trayendo hacia abajo. Y es esta línea de acá. Pero también está sostenido, porque está en equilibrio, fíjense, por esta cuerda. Y esta cuerda está haciendo una fuerza que nosotros conocemos como fuerza de tensión, ¿no? Y está representada de esta manera, fuerza de tensión. En el caso del otro objeto, fíjense, este objeto tiene su peso, por lo tanto, también se le está aplicando acá la fuerza de gravedad y va a ir en dirección hacia abajo y sería esta. Pero está apoyada en un plano y este plano va a hacer resistencia con el peso. Al hacerle resistencia le está aplicando una fuerza de normal y va a formar un ángulo de 90 grados. Además, se observa en este gráfico que hay una fuerza que lo está jalando. Por lo tanto, de acá hacia acá va a formar una fuerza de tensión. Y sería este gráfico de acá. Entonces, el trabajo de ustedes consiste en diseñar esto de acá. No es obligatorio hacer el diagrama completo, pero sí en los objetos tienen que señalar estas líneas que corresponden. Y les recomiendo utilizar colores totalmente diferentes para que puedan diferenciarlos. Bien, veamos unos ejemplos. Acá tenemos una persona que está empujando un objeto. Por lo tanto, le está aplicando una fuerza hacia allá, ¿no es cierto? Y al empujar, y está en una superficie, fíjense, está en una superficie, está produciendo un roce. ¿Sí? Si ustedes observan el siguiente gráfico, miren cómo está empujando, vamos a tener lo siguiente. Primero, este objeto tiene un peso, por lo tanto, tiene fuerza de gravedad. Está graficado acá. Imagínense que acá tengo el plano cartesiano, fíjense, imaginario. Acá sería el eje de las Y y acá el eje de las X. Y este puntito sería el objeto. Y este objeto tiene un peso, por lo tanto, estamos verificando un vector de peso. Además, como estamos aplicando una fuerza para este lado, miren, va a tener una fuerza de rozamiento, una fuerza de roce. Y la F1 sería de acá. Y como está apoyada en una superficie, también tiene su fuerza de normal. Entonces, el gráfico, diagrama de caída libre, va a ser representada de esta manera en relación a este objeto, a esta figura, a este ejemplo que estamos colocando. Entonces, miren, el trabajo de ustedes consiste en hacer esto de acá. Estas líneas lo pueden colocar acá encima de las figuras
o lo pueden hacer de manera aparte. Entonces es simple. Veamos otro ejemplo. Acá tenemos un objeto que está colgado supuestamente de un techo. Acá tenemos un techo. Fíjense, al estar colgado, está apoyado en una cuerda que está dividida en dos. Fíjense. Este objeto, lo primero que tenemos que saber es que tiene peso. Al tener peso, lo tiene tensionado. Entonces, lo primero que vamos a graficar acá sería el peso. El peso o gravedad, que sería el de acá. Y le están actuando dos fuerzas, dos fuerzas. Una fuerza de tensión 1 y la fuerza de tensión 2. ¿No? En este caso, miren, cuando yo lo aplico en el plano cartesiano, este de acá va a pasar al otro lado y el de acá va a pasar al otro lado. Fíjense, ¿por qué? Porque por la dirección con la que están trabajando. Bien, entonces este trabajito de acá, ustedes lo tienen que hacer en su libro con los gráficos que tienen. Bien, ahora voy a poner en la pizarra unos ejemplos para que ustedes más o menos se guíen y vean cómo se trabaja este tipo de diagramas de caída libre. Bien, hasta acá alguna pregunta, por favor. ¿Alguien no ha entendido? Vamos a colocar aquí ejemplos. Diagrama de caída libre. ¿Ya? Vamos. El primer ejemplo. Supongamos que tenemos un objeto. Bien. Va a ser mi plano cartesiano. Muy bien. Entonces este es el eje de las Y y este es el eje de las X. Veamos. Observen bien, queridos alumnos, tenemos un objeto que está apoyado en una superficie plana. Entonces, lo primero que vamos a ver es que este objeto tiene un peso. Por lo tanto, vamos a graficar un vector en dirección hacia abajo. Y este va a ser P, el peso. ¿Sí? No sé si se verá esto. A ver, veamos esto. Además, este objeto está rozando con el plano, con la superficie. Por lo tanto, está aplicando una fuerza que se llama normal. ¿No es cierto? La fuerza normal lo vamos a graficar hacia arriba. ¿Se ve bien el anaranjado? Fíjense, y acaba de formar un ángulo de 90 grados. ¿Sí? ¿Se ve bien el anaranjado? Por favor, alguien confírmeme. Se ve bien, profe. A ver, alguien me Se ve re confirma si se bien. ve bien el Se anaranjado. ve bien. Se ve re El bien. anaranjado es la flechita de arriba, ¿no? Es la flechita que está hacia arriba, ¿no? Fuerza normal. ¿No? Peso va a ir hacia abajo y la normal va a ir hasta arriba, pero va a formar un ángulo de 90 grados con la superficie. Yo lo grafico acá, entonces acá sería así. Este sería la fuerza normal. En este gráfico existiría una fuerza normal y también existiría una fuerza de gravedad o de peso. Muy bien, ese sería el gráfico que corresponde a esta figura. Entonces, el diagrama de caída libre de esta figura va a ser representada de esta manera. ¿Entendido? Muy bien, cópienlo.
Lo voy a reemplazar para que ustedes lo vean, ¿ya? Ya. Entonces, este de acá va a ser la normal. Y este de acá va a ser la normal. Muy bien, en este gráfico quedaría determinado el diagrama de caída libre de esta manera. Bien, ya puedo borrar. Voy a pasar a hacer otro ejemplo. Número 2. Ya lo puedo borrar, ¿no es cierto? No es para profesor. Ya. Voy a estar dibujando el otro gráfico. Vamos a ver. Muy bien. De igual manera, vamos a hacer un gráfico, un eje de coordenadas. Veamos, listo. Hay que observar bien la figura. En este caso tenemos un techo que está sujetando una esfera, ¿no es cierto? Entonces lo primero que tenemos que observar es que acá este objeto tiene peso, por eso que lo tiene tensionada a la cuerda. Por lo tanto, este también va a ser atraída por la gravedad. Entonces acá nuevamente vamos a graficar un vector en dirección hacia abajo. Bien. Entonces ese también va a ser el peso o gravedad. Peso o gravedad. Muy bien. Acá no tengo fuerza de normal porque no tiene ningún objeto que lo está sosteniendo o que está apoyado. Por lo tanto, no hay fuerza de normal, pero sí existe una fuerza que lo está actuando en dirección hacia el techo, ¿no? Y esa fuerza va a ir en dirección hacia arriba. Y esa fuerza se llama tensión, lo está tensionando. Por lo tanto, cuando nosotros grafiquemos, acá tenemos fuerza de tensión hacia arriba. Tensión, no se olviden que el objeto es el medio, este objeto es este punto. Y también tenemos ahí una fuerza de gravedad. Bien, el trabajo es sencillo, solo tienen que observar detenidamente qué fuerzas están actuando en un determinado gráfico. Bien, seguimos entonces. Seguimos. Vamos a hacerlo un poquito más rápido, el tiempo nos va a ganar. Ya puedo borrar. Número 3. Sí, profe. Sí, profe. Número 3. No, profe. Ahora vamos a tener el número 3. Un objeto. Bien. En este gráfico observamos que tenemos una esfera que está apoyada en una línea por acá y una línea por acá, ¿cierto? Pues una pared. Puede ser un ángulo, etc. ¿No es cierto? Esa es la vida real.
Muy bien, entonces, la primera fuerza que ustedes van a graficar en este trabajo, en esto de acá, es, ¿qué fuerza? La fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Yo lo puedo graficar por acá o lo puedo graficar por arriba. Y siempre la fuerza de gravedad lo va a llevar hacia abajo. Hacia abajo. Este es el peso. Muy bien. Además, acá le está actuando una fuerza y acá también le está actuando una fuerza y lo está apoyando. Fíjense. Y esta fuerza se va a llamar normal 1. No se olviden que acá está formando un ángulo de 90 grados. Y también hay una fuerza que está actuando acá como normal, está apoyada en este área, por lo tanto también acá existe otra normal. Y a este le vamos a llamar normal 2. Bien. ¿Habrá más fuerzas? Ya no hay más fuerzas, ¿no es cierto? Este gráfico lo voy a llevar al plano cartesiano. Veamos. Acá tenemos X, acá tenemos Y. Y lo graficamos de la siguiente manera. El peso siempre va a ir abajo, no se olviden que el objeto es este de acá, o sea, este de acá es este punto. Por lo tanto, acá está actuando la fuerza de gravedad hacia abajo. Y ese se va a llamar peso. Bien, esta fuerza de normal está en dirección hacia allá. Profesor, lo copiamos en su costado, ¿no? Por lo tanto, esa fuerza de normal se va a aplicar hacia acá. Entonces acá va a ser el normal 2. Y esta normal que está en dirección hacia allá se va a graficar en el eje de las X. Entonces de acá va a ser el normal 1. Fíjense la dirección, cómo coloco yo los gráficos. Fíjense bien. Entonces esta sería la respuesta. Más adelante ya vamos a hacer sumatoria de fuerzas y en ese caso sí ya vamos a necesitar hacer que estos de acá se reflejen acá, porque solamente vamos a tomar en cuenta cuando hacemos sumatoria de fuerzas los que están en, las ejes, en el eje de las Y y los que están en el eje de las X. Los que están afuera lo tenemos que igualar. Entonces tenemos que graficarlo de esta manera y a eso lo voy a enseñar más adelante. Entonces, ahora no, solamente tenemos que aprender a hacer los gráficos. Bien, más adelante vamos a aprender sumatoria de fuerzas, ahí sí. Bien, esto es básico porque esto también se aplica pues, en trigonometría, en estos cursos. Por acá actúa también los ángulos, ¿no? Acá se puso un ángulo, ángulo seno, coseno, tangente, eso es lo que ustedes trabajan, eso se aplica acá también. Pero ahora solamente estamos aprendiendo a hacer el diagrama de caída libre. Bien, entonces fíjense en este gráfico como ha quedado representado en el plano cartesiano. Vamos a hacer uno más para que puedan ustedes más o menos guiarse. Voy a borrar este lado. Ya fijaron bien, ¿no? Sí, profesor. Sí, profe. Bien, vamos a hacer uno más rápido porque si no, no van a ver el tiempo. Veamos acá. Acá.
A este le voy a poner masa 1 y acá voy a poner masa 2. Muy bien, ahora ya tengo dos objetos. Dos objetos. ¿Sí? Voy a borrar esto de acá. En este caso, ya les he dicho anteriormente, cuando se trata de dos masas, yo tengo que hacer dos gráficos diferentes. Primero voy a empezar con este y luego termino con el otro. Fíjense que acá tiene a este objeto le están aplicando varias fuerzas, igual al de acá, ¿no? Primero entonces vamos a hacer el de acá. Vamos a hacer un gráfico primero. A ver, un gráfico. Bien, primero el de acá. ¿Qué fuerzas están actuando acá? Primero la gravedad. Fíjense. No tengo fuerza de normal, ¿por qué? No tengo nada que lo apoye. En este caso, sí está actuando una fuerza hacia arriba. Por lo tanto, esa fuerza se va a llamar Tensión. de tensión. Muy bien, esa fuerza de tensión va a ir en dirección hacia acá, hacia esta polea. Entonces, este va a ser tensión. Y si ya terminé con este gráfico, solamente tengo gravedad y tensión. Entonces, eso lo grafico acá. ¿Sí? Y acá la gravedad. Muy bien, ya está el objeto ahí, listo. Acá es solo esto de acá. Ahora para el plano de acá, tenemos que tener cuidado porque acá nuestro plano está inclinado, por lo tanto, nuestro eje va a ser inclinado también. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo por acá. ¿Sí? Bien. Miren acá. Este va a ser el eje de las Y y este va a ser el eje de las X. En este caso tenemos Y y acá X. Bien, entonces observen qué fuerzas se actúan en este objeto. ¿Qué fuerzas están actuando? Primero la gravedad, ¿no es cierto? Ya les hemos dicho que la gravedad es vital. Bien, la gravedad lo voy a graficar hacia abajo. Pero esto está rozando con una base. Por lo tanto, se va a formar una fuerza de normal, ¿no es cierto? Una normal. Entonces, eso lo vamos a graficar hacia acá. Normal. Acá sí es normal, porque si ustedes se imaginan, acá está formando un ángulo de 90 grados con respecto a esta banda, ¿cierto? Bien, fíjense acá. Además de eso, acá no hay roce, porque se supone que los dos están en equilibrio, este es un diagrama especial, entonces no hay rozamiento, los dos están estáticos, entonces no hay fuerzas de roce hacia abajo ni nada. El plano cartesiano en este sentido ya ha quedado de forma diagonal, porque esta superficie está inclinada, por lo tanto esto también tengo que graficarlo de manera inclinada. Acá la masa 1 tiene un peso, por lo tanto tiene una gravedad hacia abajo. Está. En este sentido, fíjense, además esta masa tiene un soporte acá. Por lo tanto, le está aplicando una fuerza y a esa fuerza le vamos a llamar normal. Muy bien. En este caso no hay rozamiento, no hay roce, porque se supone que estos dos están en equilibrio. Por lo tanto, es un diagrama ideal en el que se mantienen los dos a la misma altura y sin movimiento, ¿no? Pero vamos a observar que también tenemos acá una fuerza de tensión que va en dirección hacia la polea. Muy bien, entonces de esta manera queda graficado todas las fuerzas que están funcionando en este gráfico. Muy bien, entonces ustedes deberían haber hecho ya los ejercicios de su libro, y entonces vamos a pasar a hacer la revisión y sobre todo vamos a ir preguntando a los alumnos qué tipos de fuerzas han trabajado en cada uno de los ejercicios del libro. Muy bien, voy a compartir pantalla, vamos a ver.
salir de acá. Muy bien, vamos a compartir esta pantalla. Y estamos acá. Perfil. Muy bien. Si ustedes observan, estamos trabajando los tipos de fuerza que anteriormente ya habíamos mencionado, la fuerza de gravedad, que también se representa con la letra P, ¿no? Ya ustedes saben que cuando empezamos a trabajar gravedad, ya decíamos que tenía que redondearse los datos que están en decimales y trabajaríamos con 10. Pero el día de hoy no hemos trabajado nada de valores, solo hemos aprendido a graficar las fuerzas en un determinado objeto. Muy bien, entonces vamos a ver, empezamos entonces. Fíjense acá, obviamente ustedes tienen en su libro este ejercicio y se van a fijar que acá no le han dibujado el diagrama, o sea, el plano cartesiano. En realidad no es necesario, pero lo importante es que sepan qué fuerzas están trabajando en este gráfico. Entonces observamos acá primero, en el primer ejercicio, que este objeto, este círculo, esta bola, tiene un peso, por lo tanto tiene fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Y además está apoyada en una superficie, por lo tanto tiene una reacción. A toda acción actúa una reacción. Acá cuando trabajamos este tipo de vectores, siempre vamos a trabajar con las principales leyes de Newton, ¿no? Más adelante vamos a verlos detalladamente cada uno de ellos para que ustedes se guíen. Entonces, a una reacción, a una acción le corresponde una reacción. Entonces, este objeto, como está apoyado acá, este objeto le está aplicando otra fuerza. Entonces, esa fuerza se va a llamar la fuerza de normal. En este caso va a ser en este sentido y va a formar un ángulo de 90 grados. Pero además este objeto, esta bola, está sujetada desde un punto por una cuerda que está siendo jalada hacia abajo. Pero en el gráfico observamos que está de manera estática, porque está tensionando esta cuerda. Entonces acá tenemos otra fuerza de tensión. Entonces estos gráficos de acá son los que ustedes deben hacer en cada uno de estos bloques o estos objetos que nosotros tenemos. Muy bien, entonces vamos a empezar. A ver. A ver. Christopher. ¿Se encuentra Christopher? Sí, profe. Sí. Muy bien, Christopher. En el bloque 2, ¿cuántas fuerzas has graficado? 2. 2. ¿Cuáles son? Fuerza normal y ¿Ya? peso. ¿Qué más? Mm, ¿Dijiste 2? Eso. Por eso, profe. Ya me dijiste fuerzas normales. ¿Qué más? Fuerza de gravedad Ah, fuerza de gravedad. Muy bien. ¿La fuerza de gravedad en qué dirección has puesto? hacia abajo. Obviamente. Entonces acá con rojo, una línea hacia abajo, todos. Y la fuerza normal, ¿hacia dónde va Christopher? Hacia arriba. Hacia arriba. Por lo tanto, arriba con verde, si es posible, ahí le ponen un vector, una N, y acá también un vector con rojo, y le ponen P, el peso. O le pueden poner así, fuerza de gravedad. Bien, listo. Terminamos en el segundo ejemplo, entonces vamos ahora a otra persona. Joaquín, por favor, Joaquín. Veamos. ¿Me escucha, Joaquín? Parece que no. ¿No está Joaquín? Maffer entonces. Maffer. A ver, ¿me escucha? Sí, profesor. A ver, Maffer.
¿Qué tipo de fuerza le has aplicado a este gráfico? Mafer, no está. Profesor, ¿Está o no está? No se demoren, por favor. estoy. Ya, Es que vamos. lo que pasa es que me está yendo el internet. Ah, se está yendo el internet. Sí, está medio falla. Es que este rato está Sí, sí, sí. presionado. Muy bien. Veamos, ¿qué Ah, fuerzas le has aplicado ahora? fuerza de gravedad Ya, gravedad, ¿cuál más? y fuerza de rozamiento. Mm, claro, puede ser, sí. Contrario, ya. Porque está yendo hacia abajo, Ya, entonces se va a sí, caer sí, está bien, está por bien. la fuerza de gravedad. Entonces acá tenemos una fuerza de gravedad que va a graficar hacia abajo, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento. Y la fuerza de rozamiento, en este caso, como esto va a ir para abajo, la fuerza de rozamiento irá hacia arriba, ¿no es cierto? Contrario. Muy bien. Siguiente figura. A ver, Carolina, en la esfera. Carolina, ¿me escucha Carolina? Profesor, no está Carolina. ¿No está? Ya. Veamos entonces otro niño. ¿Quién quiere hacerlo? Yo, profe. Ya, vamos, Champi. ¿Qué fuerzas actúan acá? Este es rugoso, dice, ¿ah? Supone que esta esferita está bajando. Ya, vamos a ver. Fuerza de gravedad. Ya, fuerza de gravedad, lo graficamos para abajo, ya. ¿Cuál más? La fuerza normal. ¿Habrá fuerza normal? Claro, fuerza normal porque está apoyado en un plano. Y acá vamos a graficar uno hacia arriba y ponemos N. ¿Qué más? Y fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento que va en el sentido contrario. ¿Cierto? Para arriba. Muy bien. ¿Ya? Profesor, una pregunta. ¿Puede ir también tensión? No hay ninguna cuerda que lo sostenga. Ya hemos dicho que la fuerza de tensión, en la clase pasada habíamos manifestado, generalmente se va a producir cuando está la presencia de cables o sogas que sostienen algo. En este caso sí, mira, hay una soguita o un cable que lo está sosteniendo. Pero en este caso no hay. Entonces acá no hay fuerza de tensión. Ah, ya, ok. ¿Sí? Perfecto. Muy bien, vamos a ver la segunda, la número 5 ya está resuelta. Tenemos un ejemplo que hemos hecho. Fuerza de tensión hacia arriba y fuerza de gravedad. Jean-Pierre, apaga tu micrófono. Ah, verdad. Muy bien, vamos a ver. Ingrid, por favor, la siguiente figura. La siguiente figura, vamos a ver. ¿Cuántas fuerzas ha graficado en el número 6, por favor? 3. 3, vamos a ver. ¿Cuáles son? Tensión, Ya, tensión, rozamiento, rozamiento. Acá ahí habrá roce, a ver, fíjate bien. Rozamiento es cuando rozas una cosa con otro. gravedad, Gravedad, sí. Ya. ¿Qué más? Dijiste 3. reacción normal, Normal tampoco hay porque no está apoyado en ninguna superficie. Profesor, dos fuerzas de tensiones y una gravedad. Esa. Entonces acá tenemos así. Fuerza de gravedad dirigida hacia abajo con rojito. Y acá hay una fuerza de tensión. Fíjate que va formando una T. Tensión, de tensión. Fíjense bien. Ahí están los trucos. Entonces acá hay una fuerza de tensión y acá hay una fuerza de tensión. Entonces acá podemos poner fuerza de tensión 1 y fuerza de tensión 2. Entonces serían dos tipos de fuerza, ¿no es cierto? Acá tenemos gravedad y tensión. Pero hay dos tensiones también. Veamos. Siguiente figura. Se parece a un objeto que yo ya lo expliqué. Vamos a ver. A ver. ¿Quién lo quiere hacer? Por favor, voluntarios. Sea breve, rápido.
Nadie. Ya. No hay voluntarios. Ya. A ver, ¿quién es? Ya. ¿Jean-Pierre? Sí, profe. Ya, vamos, fuerte. ¿Qué Profe, tipo de yo. fuerzas hay acá? 3. A ver, 3 fuerzas. Vamos a ver. ¿Cuáles son? Fuerza de rozamiento 1, fuerza de... No, fuerza normal 1, Ya. fuerza normal 2 y Ya. fuerza de gravedad. Listo, vamos a ver. Entonces, este ejemplo ya lo habíamos explicado en la clase. Habíamos dicho que acá está produciéndose un rozamiento con esta línea y con esta otra línea, ¿no es cierto? Como es un objeto que tiene peso, obviamente que va a tener gravedad, entonces lo graficamos por arriba, la gravedad en dirección hacia abajo. Y luego tenemos una tensión acá, tensión, porque está rozando con esta pared, entonces va a formar una fuerza de normal acá, ¿no es cierto? Una fuerza normal. Va a formar un ángulo de 90 grados. Entonces a este de acá le ponemos normal 1, y también habíamos dicho que por acá también se puede, como está rozando con esta pared, está apoyada en esta pared, va a producir también otra fuerza normal en dirección hacia acá, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a ponerle fuerza normal 2. Bien, sencillo, muy fácil. Veamos acá. Este también se parece bastante, ¿no es cierto? Vamos a ver. Se parece bastante a este ejemplo, ¿no es cierto? En vez de círculo, un cuadrado o un cubo. Bien, entonces miren, tenemos acá la fuerza de gravedad en dirección hacia abajo, la fuerza de tensión que está ejerciendo hacia acá, que digo, la fuerza de normal que está ejerciendo acá, y hay otra fuerza normal acá, porque está formando un ángulo de 90 grados. Entonces acá podemos poner F1 o N1 y acá N2. Muy bien. A ver, voluntario, ¿quién quiere hacer la 9? La 9 es sencillo. Yo, profe, lo acepto. Vamos, Andrew. Ya vamos, Andrew. ¿Cuáles son las fuerzas en este gráfico? Profe, no tengo libro. Ah, no tienes libro. Y No fue ahora, vamos a Andrew, ver. no fue Andrew, profe. ¿Quién fue? Fuerza de gravedad y Ya, fuerza de gravedad. Y entonces acá tenemos una fuerza de gravedad. No importa que no tengas libro, acá se observa el dibujo. Fuerza de gravedad lo graficamos hacia abajo. Muy bien. ¿Qué más? 2 de tensión, profesor. Fuerza de Tensión. tensión. No hay acá, no hay ningún cable. Acá sí hay tensión. Profe. Profe, hay 2 fuerzas Profesor, ¿le puedo normales. decir? A ver, diga. Hay 3 fuerzas normales y una de fuerza de gravedad. 3 fuerzas normales. ¿Dónde está la? A ver, veamos. La de gravedad sale acá. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Sí. Acá hay una fuerza normal, porque está rozando con esta pared. Al costado también hay otro. Ajá. Y al otro lado Rozamiento también hay sería. otra fuerza normal. Y la otra fuerza normal, ¿dónde sería? Abajito. Sería abajo. Abajo. No, pues esa no es normal, esa se llama fuerza de gravedad. Profe, De gravedad, pero profesor. ahí Este forma punto de acá. 90 grados. Este punto. Ah, ya. Acá forma un ángulo de 90 grados. Tiene razón. Vamos a ver. Entonces acá le tenemos 1, 2, 3 fuerzas normales y 1 de gravedad. ¿No es cierto? Bien, excelente. Buena observación. Muy bien, entonces ahora, de acuerdo a lo que ustedes han leído en su cuaderno, en el sistema internacional, la fuerza de tensión se mide ¿en qué? Newton. Newton. En newtons. Newton. Es una magnitud de la fuerza. Claro. Vamos a ver. Entonces soy newton. La fuerza